Hemos visto en domingos anteriores cómo nadie, absolutamente nadie, es salvado por guardar los 10 mandamientos ni por ninguna otra cosa que haga, por ninguna obediencia religiosa ni por ninguna buena conducta moral. Una persona es salvada cuando es unida a Jesucristo, unida en su vida, de tal manera que la justicia de Cristo es su justicia, unida a Cristo en su muerte, de tal manera que la muerte de Cristo es como la muerte del cristiano, y también unidos a Cristo en la resurrección, de tal manera que como Cristo resucitó a una nueva vida, así el cristiano vive una nueva vida. El cristiano llega a la posesión de todos los beneficios de Cristo en el momento en que cree. El Espíritu de Dios le da un nuevo corazón, un nuevo entendimiento y le da el don del arrepentimiento y de la fe. Bueno, pues si esto es así, y ya lo hemos estado considerando como el apóstol lo explica abundantemente en los capítulos anteriores, si nadie es salvado por guardar la ley, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué lugar tiene la ley en la vida del cristiano? Si no sirve para salvarnos por su cumplimiento, ¿para qué sirve la ley? Bueno, pues este es el asunto que el apóstol trata en este pasaje. Y lo hace por medio de 2 preguntas que él mismo formula y que luego trata de explicar. La primera pregunta es la que encontramos en el capítulo 6, en los versículos 15 al 23. Y la segunda pregunta que él propone y luego responde es la que encontramos en el capítulo 7, versículos 1 al 6. Y esos van a ser los 2 puntos de nuestro mensaje, considerar la pregunta y la respuesta que el apóstol da en cada uno de esos casos. La primera pregunta que encontramos en el versículo 15 es, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Si pusiésemos en nuestras propias palabras esta pregunta, podríamos formularla algo así como, bueno, a la luz de todo lo que se ha dicho, en realidad, ¿por qué no habría de vivir un cristiano en el pecado? Si estando en el pecado fue salvo por la gracia, ahora que está en Cristo, ¿qué le limita para no vivir en el pecado? Si de hecho somos salvados por la gracia de Dios y no por los 10 mandamientos o por cumplir cualquier mandamiento de la palabra de Dios, ¿por qué ahora que somos cristianos deberíamos preocuparnos, porque deberíamos molestarnos en considerar todo este asunto de los 10 mandamientos? ¿Por qué no simplemente continuar en el pecado y vivir como si los 10 mandamientos no existieran en absoluto, no tuvieran ninguna relación con nosotros? Bueno, la primera manera en que el apóstol responde es, de nuevo, de una forma brutal. De ninguna manera. Que a nadie se le ocurra pensar esto. La idea es repugnante, ni pensarlo. Claro, si estuvisteis el domingo pasado aquí, os daréis cuenta de que la pregunta se parece mucho a la que hizo anteriormente y la respuesta también se parece mucho a la que dio en aquella ocasión. El apóstol está preocupado porque este asunto no quede claro en la mente de los cristianos. Y no tenemos que pensar que los cristianos en Roma eran un poquito torpes y había que repetirles las cosas. Es que si rascas un poquito en cristianos genuinos, no estoy hablando de aquellos que se llaman cristianos y no lo son, sino cristianos de verdad, que conocen la palabra y que tratan de vivirla, te das cuenta de que muchos no entienden realmente la esencia de la relación de la ley con el cristiano. Por eso no está de más que el apóstol formule una pregunta parecida y dé respuesta, a ver si de esta manera acabamos enterándonos. Y lo primero que hace el apóstol para responder a esta pregunta es llevarnos al mercado de esclavos. Imaginaos en su contexto, hoy gracias a Dios en nuestra cultura no existe la esclavitud, pero en los tiempos de Pablo sí existía. Y la gente sabía de qué iba todo este asunto de los esclavos. Así que poneos en la mentalidad de Pablo y vamos con él
a un mercado donde se están comprando y vendiendo esclavos. Y nos acercamos a un esclavo y le preguntamos, ¿quién es tu amo? Ahora, esto es importante porque aún en esas circunstancias todos somos un poco fardones, ¿verdad? No es lo mismo ser esclavo de un nuevo rico que está justito de dinero que ser esclavo de un rey o ser esclavo de un potentado, ¿verdad? Que, de hecho, cuando nosotros hablamos ¿en qué trabaja en tal empresa? Importante, una multinacional. Y parece que es mejor que una tiendita de barrio. Bueno, pues aquí el esclavo al que nos acercamos a preguntarle podría engañarnos y decir, ¿ves aquel gran señor que está ahí? Ese es mi amo. Bueno, ¿cómo podemos nosotros saber realmente quién es su amo? Pues lo observamos. No nos llevamos tanto de qué es lo que dice, sino qué es lo que hace. Así que le observamos y viene ese amo y le pide que haga un trabajo. Ahora, para entender bien el ejemplo, tenemos que pensar que no le dice simplemente, oye, aguántame la bolsa en lo que saco las llaves del bolsillo. No, imaginemos un trabajo propio de esclavo. Mira, tienes que limpiar todas las letrinas de mi palacio. O tienes que descargar estos 5 carros con sacos de cebada de 50 kilos cada uno. O hacer la mudanza del pastor, que viene a ser casi lo mismo, ¿verdad? O tienes que arar estas 20 hectáreas de terreno detrás de una yunta de bueyes. Estamos hablando de ese tipo de trabajo porque, claro, un favor se le hace a cualquiera. Y un esclavo con tal de fardar es capaz de abrir la puerta del coche al amo de otro. Entonces, este hombre nos dice quién es su amo y lo demuestra porque obedece a ese amo cualquiera que sea la demanda que le hace. El amo habla, inmediatamente el esclavo obedece. Así que si antes teníamos dudas de si nos está engañando, después de verle limpiar las letrinas del palacio durante 3 días, decimos, hombre, un favor no le estará haciendo. Este tendrá que ser su amo. Entonces, entendemos que nos identificamos con nuestro amo por la obediencia a lo que el amo nos dice. Bueno, pues, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Nosotros podemos decir a quién pertenece una persona por a quién obedece. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea que uno sabe quién es el amo de alguien viendo a quién obedece. Dice, esto es de sentido común. Esto lo podría entender cualquiera. Bueno, pues, después de decirnos esa ley, por así decir, esa norma, sabemos de quién es esclavo alguien por la obediencia que le presta, entonces nos presenta que hay 2 amos al cual sirven los hombres. Todos los hombres servimos solamente a 2 amos posibles. El primer amo, tengo que decir los primeros que hay 2 amos, 2 tipos de servicio y 2 tipos de recompensa. Un amo te dará un tipo de servicio y una paga por ello. Otro amo tendrá unas cualidades, según esas cualidades será el servicio que te pida y también la paga que te conceda o el salario. Fijaos que del primer amo, lo primero que hace es describirlo, darle nombre. En los versículos 16, 18, 20, 22 y 23 se le llama el pecado. O sea que ya identificamos a uno de los amos posibles, es el pecado. También en el versículo 19 se le denomina iniquidad, muy parecido a pecado. El otro amo, en los versículos 17 al 20, se le denomina justicia, y en los versículos 22 y 23 se le llama Dios. Así que ya tenemos bien claro que todos servimos a un tipo de amo, que hay 2 amos, uno es Dios o la justicia, otro es la injusticia o la iniquidad. Lo siguiente que nos dice es que estos 2 tipos de amos, cada uno demanda
un tipo de servicio. Si el pecado o la iniquidad es tu amo, entonces harás cosas conforme a la naturaleza de ese amo. Ese amo tiene unos gustos, tiene unos deleites, tiene unos placeres, y te pedirá cosas en consonancia con su naturaleza. Si tu amo es el pecado, te pedirá cosas que atraen al pecado o a la iniquidad. Y si tu amo es Dios, pues te demandará santidad y justicia. Si tu amo es el pecado, pecarás y harás obras de iniquidad, cosas inmundas. Y cuando las hayas hecho, entonces te pedirá más iniquidad aún. Fijaos en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, recordad que ese es el nombre de uno de los amos posibles, como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Os dais cuenta? Este amo demanda cosas conforme a su naturaleza. Pueden ser, mirad el versículo 21, ¿cómo llama estas cosas? Dice que son cosas que producen vergüenza. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Claro, este amo inicuo, impío, pecado, demandará que mates y que robes. Y dirá, bueno, a mí no me lo ha mandado, pero también que mientas, que tengas pensamientos impuros, que engañes, que te estés quejando, que seas un murmurador. Ese tipo de cosas que en el fondo acaban produciendo vergüenza son las que demanda el pecado. En contraste con este amo, está el único otro amo posible, que es Dios. Las demandas de Dios son completamente diferentes. El Dios de justicia se asegura de que sus miembros no hagan lo que quieran, sino que actúen conforme a su voluntad revelada, a lo que Él ha dicho. Y como Él es santo, justo y bueno, demandará cosas que sean santas, justas y buenas. Estos no se gobiernan a sí mismos, porque dicen, no, como ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de un Dios, de un amo bueno y generoso y perdonador, pues hago lo que me da la gana. No. Haces aquello que Él ha revelado. Versículo 17 y versículo 22. Dice, pero gracias a Dios, en el 17, gracias a Dios, que aunque erais en el pasado, erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón ¿a qué? A lo que es vuestro criterio de lo que debería ser la obediencia a este buen amo, a este buen Dios. No. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina o de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Ya esto nos está dando una pista de nuestra relación con la ley. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado, no para ser cada uno conforme a lo que cree que es correcto, sino conforme a lo que Dios ha revelado. Él ha revelado su ley. Su ley nos sirve de guía para saber qué es lo que quiere este nuevo amo bueno y generoso. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Fijaos, lo que demandaba el otro amo, ¿qué fruto producía? Vergüenza. El fruto de la obediencia a este nuevo amo dice que es la santificación y como fin la vida eterna. Por lo tanto, aquellos que sirven a este amo, que obedecen a este amo, pues viven una vida de santidad. De nuevo, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en el pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes había eso que limpiar letrinas de pecado y que nos daba vergüenza y volvíamos luego después de la jornada y nos encontramos a la gente y no me digas lo que has estado haciendo, ¿verdad? Y nos daba vergüenza. Pero de la misma manera que nos entregábamos allí a rascar con la espátula, dice, presentad ahora con la misma fuerza, la misma dedicación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ese viejo siervo, ahora que habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay algo que espero que esté quedando claro, y es que estos dos amos no se parecen nada el uno al otro. No podemos confundirnos. Es decir, pues yo pensaba que estaba sirviendo a Dios y estoy sirviendo al pecado. Es que son tan diferentes en su naturaleza estos dos amos. Sus demandas son tan diferentes. Cómo yo me siento cuando le he servido es tan diferente que no puede haber duda si soy cristiano o si sigo siendo un impío. Porque estos amos y sus demandas son absolutamente opuestos. Pero hay una tercera cosa que el apóstol nos dice que tenemos que considerar. ¿Cómo paga cada uno de estos? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el salario de estos dos amos? Bueno, pues si sirves al primer amo, el apóstol nos dice cuál es la paga. ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es la nómina al final? Dice que es la muerte. Y no lo dice una vez, lo dice 3 veces. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. Se obedece y como consecuencia se cobra lo que se paga. Y lo que se paga por el pecado es la muerte. Versículo 21. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Y por si no te ha quedado claro, versículo 23. Porque la paga, el salario, la nómina, la recompensa del pecado es la muerte. Y cuando se habla de la muerte en las Escrituras y en este pasaje más en concreto, no solamente se está refiriendo a la muerte física, sino a la alienación de Dios, a quedar extrañados de Dios, a quedar ajenos a Dios, a quedar separados de Dios. Cuando se habla de la muerte se está hablando de castigo eterno. Mientras esas son las recompensas de ese amo llamado pecado, iniquidad, injusticia, que ahora nos trae vergüenza y que al final nos traerá la muerte, en contraste con eso que nos da el otro amo que es justicia y santidad y que es Dios, y que nos da para que pongamos nuestros miembros al servicio de la justicia y de la santidad. ¿Qué es lo que nos da como recompensa? Vida. Vida eterna. Versículos 22 y 23 de nuevo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como paga, como recompensa, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Lo opuesto es lo que recompensa el otro amo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo nos dice aquí 3 cosas muy importantes. El asunto es que solo hay 2 amos y uno de ellos es tu amo. Solo hay 2 servicios que prestar y uno de ellos es el servicio que tú estás prestando. Y solamente hay 2 tipos de paga y una de ellas es la que tú recibirás por servir a quien estás sirviendo. Así que si tú vives de manera deliberada en el pecado y en la inmundicia, ya sabemos quién es tu amo. Puedes contarnos la milonga de que sirves a Dios. Créetelo tú si quieres, pero te estamos viendo que estás sirviendo al pecado. Y tú mismo te das cuenta. ¿Sabes ya cuál es la recompensa? ¿Sabes a dónde te encaminas si sigues sirviendo al pecado? Aquellos que viven sirviendo a Dios tienen otra esperanza. Y saben que tienen la esperanza porque se deleitan en servir a este amo que los ha liberado del pecado. Así que Pablo deja absolutamente claro por qué una persona que profesa ser cristiana no puede vivir sin la ley, no puede vivir fuera de la ley. Por fuerza tiene que vivir dentro de la ley. Eso demuestra que a pesar de las afirmaciones que algunos dicen de servir a Dios, no le están sirviendo porque no se les ve,
obedeciendo esa doctrina que ha sido revelada, esa enseñanza, sino que continúa sirviendo a su viejo amo. Y la consecuencia es que estarás perdido eternamente. Un verdadero cristiano, por supuesto que necesita que se le recuerde que debe ser sumiso a su nuevo amo. Por supuesto que tiene caídas y fracasos, como enseguida veremos, pero no vive fuera de la ley de Dios. Mirad de nuevo el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Fijaos cómo aquí en este versículo está estimulando. Dice, no hemos alcanzado la perfección, no estamos todavía en la gloria. Es cierto que se nos tiene que achuchar un poco para que sirvamos al único que da una recompensa de vida. Es así como para iniquidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, por así decir, os animo ahora para santificación a presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Esa es la relación del cristiano con la ley. Esta es la enseñanza solemne, importantísima y penetrante. La prueba de que tú eres un verdadero creyente no está en tus palabras, no está en que tú me digas que eres cristiano y que sirves a Dios. La prueba está en a quién estás sirviendo en realidad. ¿Qué tienes entre manos? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la tarea próxima que vas a hacer o en la que estás metido o la que acabas de terminar? Eso determina si realmente estás en la verdad. El Nuevo Testamento enseña que a quien Dios justifica, también lo santifica. Eso lo tenemos que tener claro. No podemos creer que Dios nos ha justificado del pecado para que luego andemos en el pecado. A la justificación inevitablemente le sigue la santificación. Quien tiene un nuevo registro en el rol, en el libro de empleados en el cielo, tiene una nueva vida aquí en la tierra. Ahora, esto es muy diferente de lo que se enseña en muchos lugares en nuestros días, en los que hombres y mujeres que hacen una supuesta decisión por Cristo o dejan entrar a Cristo en su corazón, no sé en qué pasaje encuentran eso en las Escrituras, luego viven como quieren, pero se les considera cristianos, se les asegura que aunque sus vidas no son diferentes de lo que eran antes de aquella pequeña oración que repitieron detrás de otro, su vida sigue siendo la misma, pero ellos dicen que son cristianos. Muchas de esas personas no se preocupan en absoluto por esos 10 mandamientos que el Señor nos ha dado, por aquello que agrada al Señor. No se preocupan de la doctrina, esa doctrina de la cual habla aquí el apóstol contenida en la palabra. Pero se les sigue diciendo semana tras semana, mientras pongan sus ofrendas y nos hagan más prósperos a todos, ¿verdad? Entonces se les asegura que son cristianos. Ahora, el apóstol Pablo no tiene tiempo que perder con estas cosas. Y no solamente el apóstol, sino el propio Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 7:21? No todo el que me dice, quedaos con ese verbo, no todo el que me habla, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, entonces, ¿quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ser cristiano no es un asunto simplemente de decir que lo eres. Es un asunto de hacer lo que se espera de ti, lo que el Señor ha revelado. La voluntad de mi Padre. ¿Cómo sabemos la voluntad del Padre que está en los cielos? Porque la ha enseñado en la palabra. Y al cristiano se le conoce porque estudia la palabra, vive la palabra, hace la palabra. Esta enseñanza de Pablo también contradice ese concepto, ese falso concepto de los cristianos carnales que se ha popularizado tanto en nuestros días. Hay muchas personas que creen que la razón por la que tantas personas que profesan ser cristianas tienen vidas sin cambiar es simplemente porque son cristianos que llaman carnales, cristianos de segunda fila, de una calidad inferior, como esos defectos de un factory de estos, ¿verdad? Cristianos de factory. Voy a tener que poner copyright a esto que se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Hay cristianos con taras, por lo visto. Hay cristianos con defectos.
Cristianos que no buscan una consagración plena al Señor, que están esperando un supuesto bautismo en el Espíritu para ver si entonces arrancan, después de empujarlos un poco, para hacer lo que tendrían que hacer, vivir vidas de santidad, porque han sido justificados. Cualquiera que sea el término que se usa en cada contexto, la enseñanza es la misma. Que tú puedes ser cristiano y vivir como quieras. Pero la enseñanza de Pablo descarta totalmente esa falsedad. Todos los que profesan ser cristianos tienen que mostrarlo por vidas cambiadas que se sujetan a la palabra del Señor. Así que lo que necesitamos no es ningún tipo de segunda experiencia o de vida más elevada. Lo que necesitan estos mal llamados cristianos carnales es que sean cristianos. Es la salvación. Lo que necesitan es que se les explique Romanos capítulos 1 al 5 y que lo entiendan, y porque lo entiendan se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo y su obra en la cruz por ellos. Esto es lo que necesitan, no una segunda bendición. Necesitan ser convertidos porque no lo son. Y sabemos que no lo son porque no están viviendo conforme a las doctrinas de Cristo. Si estos pseudo cristianos se arrepienten y creen en Jesucristo, lo mostrarán en sus vidas. Y entonces podremos llamarlos hermanos de primera fila, de primer orden, porque no hay otro tipo de cristianos. Hemos considerado la primera pregunta que el apóstol formula para darnos a entender cuál es nuestra relación con la ley. Vamos ahora a tratar de ver la segunda, que encontramos en el capítulo 7, en los versículos 1 al 6. Yo supongo que la relación del cristiano con la ley tenía que estar clara a estas alturas. El cristiano está libre de la ley en el sentido de que no necesita guardarla para ser salvo. Pero no está libre de la ley porque necesita guardarla para demostrar que es cristiano. Vuelvo a decirlo. El cristiano está libre de la ley porque no tiene que cumplirla para ser salvo, pero no está libre de la ley porque necesita cumplirla, necesita vivirla para mostrar que es salvo. Sin embargo, no todo el mundo parece entender esto, y por eso el apóstol tiene que abundar en ello y dedicar tanto espacio de esta pequeña carta a este asunto. Y en estos versículos 1 al 6, Pablo explica un poquito más cuál es la relación del cristiano con la ley. Y si anteriormente nos llevó al mercado de esclavos para darnos una ilustración, ahora toma el matrimonio. Hoy hemos estado celebrando con nuestros hermanos 50 años de fidelidad matrimonial, pues tenemos mucho que aprender de personas que llegan a esa cifra de años juntos. Y el apóstol toma eso también como referencia. Y dice, ¿no sabéis que la ley solamente puede hacer demandas a una persona mientras vive? Eso es lo que ocurre en el matrimonio, ¿verdad? Todos sabemos que eso es una realidad. La ley, una vez que una persona muere, ya no puede procesarla judicialmente. Cuando nosotros morimos, nuestros compromisos legales mueren con nosotros. Entonces, eso es un principio que todos entendemos. Entonces Pablo, para ilustrarlo, hace referencia a esta pareja que está casada. 50 años de matrimonio han celebrado o celebran estos días nuestros hermanos. ¿Por qué lo hacen? Porque adquirieron un compromiso el uno con el otro y repitieron aquella coletilla tan importante, hasta que la muerte nos separe. Y cuando eso se dice en una celebración de boda, no es para traer una nota de pesimismo entre tanto gozo y tanto jolgorio, no, están diciendo una realidad. Así es como Dios considera el matrimonio, un vínculo entre un hombre y una mujer durante la vida. Para poder disolver ese matrimonio tiene que intervenir la muerte. Mientras vivan, esposo y esposa están ligados el uno al otro. Si uno de ellos se convierte en la pareja de otro, está cometiendo adulterio.
Pero si su cónyuge muere y se une a otro, ya el matrimonio había quedado disuelto por la muerte. Eso es lo que aquí nos dice. La muerte rompe el vínculo matrimonial. De la misma manera, la muerte rompe la relación de una persona con la ley. La muerte acaba con las demandas que la ley tiene sobre una persona. Los versículos 1 al 3 que dicen, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea que la obligación legal de una mujer con su esposo, de un hombre con su esposa, es hasta la muerte. Más allá de la muerte, no está obligado legalmente. Bueno, pues lo mismo ocurre con la ley. Ahora alguien puede decir, bueno, pero para empezar, ¿qué relación tengo yo, qué matrimonio tengo yo con la ley? Bueno, vivimos en un mundo que no hemos creado. Vinimos a él cuando ya estaba creado. Fue creado por Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos unas obligaciones para con ese Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese Dios que nos ha creado y que nos sostiene y que nos da la vida? Pues vivir según a él le agrada. ¿Y cómo sabemos que le agrada a él? Por la ley. O sea que todos, creyentes o incrédulos, nos guste o nos disguste, todos tenemos una obligación moral con Dios. Todos tenemos una obligación moral con la ley. ¿De qué manera podríamos ser librados de esa obligación moral con la ley? Muriendo. Esa es la ilustración que veíamos en la semana pasada. Si morimos al pecado con Cristo, en nuestra unión con Cristo, ya no tenemos ninguna relación con la ley. Ya la ley no tiene una demanda sobre nosotros que, como no podemos cumplir, nos condena. Ahora somos libres en Cristo. Porque si tú eres cristiano, cuando Cristo murió en la cruz, tú moriste allí con Él. Y eso lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Cristo cumplió todas las demandas de la ley. Y por eso, tú, si estás unido a Él, también has quedado liberado de las demandas de la ley, porque cuando Él murió, sujeto a la ley, tú moriste a la ley, sujeto a Cristo. Mirad cómo lo dice en el versículo 4. Después de dar esa norma que es universal, que todo el mundo entiende, de que la relación con la ley es hasta que uno muere, y después de poner la ilustración del matrimonio, mirad lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Tendríamos que añadir que murió por vosotros y vosotros moristeis con Él. ¿Para qué? Para que seáis de otro. Para que ya no seáis de la ley, no estéis sujetos a la ley, sino para que ahora estéis sujetos a Cristo, aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que esa relación matrimonial que todos teníamos con la ley, para los cristianos ahora ha terminado, porque ahora estamos matrimoniados con Cristo. Ahora bien, aunque este contrato está terminado, ha sido terminado por la muerte, según hemos muerto en Cristo a la ley, nos hemos casado inmediatamente con otro, con el propio Cristo. Esta es la enseñanza importante que tenemos que ver en toda esta sección. En el momento que tú moriste a la ley, te casaste con Cristo. No hay nadie que viva en un limbo respecto a la ley. Yo la ignoro como si no existiera, por lo tanto no la obedezco. O ahora que yo estoy en Cristo, pues la ignoro también porque estoy en Cristo. No. Tenemos una relación con la ley. O la ley nos condena porque no la cumplimos, o estamos muertos a ella porque estamos en Cristo. Pero estamos
en una relación con Él. El cristiano no está en esa burbuja, en esa especie de tierra de nadie, carente de compromisos, sin responsabilidades para con Dios. No, no. Está sujeto. En el momento en que el cristiano murió a la ley, se unió al resucitado, a Cristo resucitado. ¿Y quién es Cristo? El mismo que dio la ley. La ley refleja precisamente su carácter. Por eso Él cumplió todas las demandas de la ley, porque a Él no le resultaban cosas extrañas, ni pesadas, ni difíciles de cumplir. Era su propia naturaleza. Era su deleite cumplir la voluntad de su Padre. Y si tú estás unido a Cristo, estás unido a aquel que ama la ley, que creó la ley, que se sujetó a la ley y que murió conforme a la ley por aquellos que le siguen. Así que esto significa que tú no puedes decir, bueno, soy libre, no estoy bajo ninguna obligación legal con nadie porque estoy casado con Cristo. No, no, no. No estás libre de obligación. Ahora estás bajo una obligación diferente. Previamente estabas ligado a un código penal que era frío y que te mantenía en esclavitud. Pero ahora estás unido en matrimonio al autor de ese código penal, de ese código de justicia, al dador de la ley, al guardador de ese código. ¿Y qué es lo que haces ahora? Te entregas gustosamente en obediencia a ese nuevo esposo. Esto es lo que nos ilustra este pasaje. ¿Verdad? Aquí tenemos a esta persona que está casada con alguien que solo le da demandas y demandas y demandas. Y nunca le da felicidad. Pero ahora muere a ese amo y ahora se casa con Cristo. Y ahora sabiendo lo que son las demandas de Cristo, ¿no va a ser gustosamente aquello que antes simplemente era una carga? ¿No va a ser ahora con gozo, con entrega, con devoción? Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Por eso no estamos sujetos a unas lápidas que recogió Moisés en Sinaí, frías y distantes. Ahora el que dio esa ley está en nuestro corazón. Ahora nos ha redimido, ahora vive en nosotros y nosotros tenemos el deleite de vivir para Él. No estamos andando en el mundo sin ningún vínculo, sino que estamos unidos al Hijo de Dios resucitado. Versículo 4 de nuevo, dice que habéis muerto para que seáis de otro. No para ser esa viudita alegre que vive como le da la gana, no. Habéis muerto a la ley, pero vivos para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mira lo que dice en el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cómo eran esas cosas cuando estabas unido a tu cónyuge anterior? Dice que estabas en la carne, dirigido y controlado por el pecado. Y por mucho que intentaras guardar esos 10 mandamientos, el pecado estaba dentro de ti. ¿Y qué es lo que hacía? Despertar pasión. De tal forma que de manera sistemática quebrantabas la ley y de manera sistemática te acercabas a la paga de eso que es la muerte. Pero como nos dice el versículo 6, ahora estás muerto para aquel al que antes estabas sujeto. Has sido liberado de aquella relación onerosa, ahora tienes un nuevo cónyuge, aquel que ha dado su vida por ti. El resultado es que en lugar de intentar guardar ese código frío y escrito, ahora tratas de agradar a la persona que escribió ese código. Aquella persona que te ha dado vida. Ya no tratas de vivir por un mero conjunto de normas, sino que estás unido en una alegre obediencia a la persona que dio esas normas y que él mismo las ha guardado. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. No dice en el versículo que ahora estamos libres de la ley para hacer lo que bien nos parece. No, sino para servir bajo un nuevo régimen.
No el de la ley fría y distante y de piedra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Terminamos haciendo un resumen de lo que hemos visto. En primer lugar, hemos visto que no hay duda que el creyente peca, pero el pecado no es la característica ni el deseo del creyente. Un cristiano genuino no vive para el pecado, no sirve al pecado. Ahora tiene un nuevo amo, amoroso y generoso. En segundo lugar, la otra cosa que hemos aprendido es que uno solo puede medir lo que es el pecado por medio de la ley. Por eso es tan necesaria la ley. Porque el pecado, según nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es infracción de la ley. Por eso la ley es necesaria para saber dónde hemos infringido, dónde no hemos hecho lo que el Señor nos llama a hacer. Y por lo tanto, un verdadero creyente no dice, esto desagrada a Dios, muy bien. No, desagrada a Dios, por lo tanto esto no puede formar parte de mi vida. Yo no puedo esperar a ver si doy ese salto cualitativo de ser un cristiano mediocre a ser un verdadero cristiano espiritual. No, si hemos muerto al pecado, no podemos seguir sirviendo al pecado. Tenemos que servir a esa enseñanza que el Señor nos ha dado, a esa doctrina resumida en la ley. Un cristiano guarda la ley de Dios no como un mero código por el cual no tiene afecto, sino casi odio, sino que como una esposa sumisa rinde al esposo al que adora un servicio y una entrega perfecta. Así el cristiano se entrega a su esposo. Estamos unidos en matrimonio. No olvidemos nunca aquel de quien emana la ley, aquel que se sometió a la ley, no como con una carga. A veces cuando hablamos de Cristo se sometió a la ley como, ¿qué sacrificio hizo? Que se sometió, no, se sometió a sus propios criterios, a su propio sentido, a su propia naturaleza. Y lo hizo con gusto, no rezongando. Tenemos que decir que el cristiano, el verdadero cristiano, el único tipo de cristiano que hay, tiene que ser tres cosas. En primer lugar, no puede ser un malvado que no tiene ningún cuidado absoluto de la ley. En segundo lugar, no puede ser un antinomiano, y esta palabra es anti-contra y nomos ley, alguien que pasa de la ley, que usa la salvación por gracia para vivir como a él le da la gana. Y en tercer lugar, el cristiano tampoco es un legalista que tiene una adhesión fría a un simple código que Dios lo ha puesto ahí, ojalá no lo hubiera puesto. No. En lugar de eso, el cristiano es una persona que obedece, que guarda la ley con gozo, con deleite, que en ella está su delicia. Si a ti este asunto de la ley no te gusta, no leas el Salmo 119. No solo porque es muy largo, sino porque lo que hace es ensalzar la ley de Dios. Decir lo buena que es, el deleite que le supone al salmista obedecerla. Pablo, por medio de estas dos preguntas, nos ha dicho que el cristiano no vive en una burbuja, exento de la ley, muerto a ella y ya no relacionado con ella. Pero dice, ¿quiénes somos? ¿A quién servimos? ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Cuál es el servicio que tiene que prestar? ¿A qué amo lo presta? ¿Y cuál es su consecuencia? Y antes de terminar, yo quiero preguntarte, ¿sabes quién es tu amo de verdad? Por lo que estás haciendo, por el servicio que le prestas, ahí tienes pista de quién es tu amo. Pero ahí también sabes cuáles son las consecuencias. En esta vida, vergüenza. Y en la vida venidera, muerte eterna, separación de Dios. No tienes por qué seguir de esta manera. Jesucristo ha muerto precisamente para liberarte de esa condición, de esa situación. Y por eso se anuncian las buenas noticias del Evangelio. Esa es la realidad. Pero no tiene por qué continuar así. Muere al pecado. Agárrate a Cristo. Confía en Él. Sírvele. La recompensa será vida eterna. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, queremos darte gracias porque
Aunque muchas veces nos confundimos en este asunto de la ley y su relación con nosotros, tu palabra es clara, es sencilla. Aún con estos ejemplos de la vida cotidiana podemos ser catapultados a entender de una manera abierta lo que tú tienes velado en la mente y en el corazón de muchos. Te pido, Señor, que bendigas a todos los presentes, a aquellos que son de Cristo, para que se consagren a ti, para que no tengan la ley como un enemigo que viene a aguarles la fiesta de lo que podía ser de otra manera una vida teniendo lo mejor de ambos mundos, esperanza de vida eterna y aquí el disfrute del pecado, Señor, sino que procedan a examinarse a sí mismos, a considerar quién es su amo, qué tipo de servicio están prestando y cuál es su recompensa. Te pido, Señor, por aquellos que están ajenos a todas estas cosas, que no son capaces de entenderlas, Señor, no es porque sean torpes, faltos de inteligencia, es simplemente porque están ciegos y solamente tú puedes darle la luz, el entendimiento, la vista espiritual. Te suplicamos por ellos, Señor, por aquellos que no son capaces de entender cuál es su mayor necesidad. Te pedimos, Señor, por nuestros niños, por nuestros jovencitos. Te suplicamos, Señor, que ellos que están escuchando día a día en sus casas y cada vez que vienen a este lugar de adoración, están escuchando el Evangelio, escuchando las mismas cosas. Oh Señor, que las atesoren en su corazón y que un día tu Espíritu haga que esa semilla germine y dé fruto para la salvación eterna de ellos. Te damos gracias, Señor, por estos hermanos que han llegado a mostrar su fidelidad el uno al otro y también a ti en un matrimonio lleno de bendiciones y también siendo un ejemplo para todos los que estamos aquí en esta mañana. Oh Señor, permite que ellos continúen disfrutando de esta relación hasta que la muerte los separe. Y mientras tanto, Señor, los que venimos detrás de ellos, que podamos tener en ese buen ejemplo un reflejo de lo que significa el matrimonio de Cristo con la Iglesia. Como ellos están entregados el uno al otro, que nosotros también estemos entregados a nuestro esposo Jesucristo, que conociendo su voluntad vivamos en ella, que no seamos cristianos de palabra, o sea, cristianos falsos, sino que seamos cristianos de hecho y en verdad. Danos la gracia necesaria para ello, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.